Vamos a hablar ahora entonces de esas convoluciones que ya decíamos que incorporaba el modelo de Fukushima y posteriores como el de Jan LeCun. Antes de hablar de las convoluciones y de cómo funcionan, es necesario entender cómo se codifican las imágenes. Si recordáis cuando hablábamos del texto, pues también tuvimos que pasar por esta fase de pensar cómo vamos a codificar cada una de las palabras. En aquel problema, si recordáis, utilizamos el one hot, pero en este caso, pues para codificar imágenes no podemos utilizarlo, ¿vale? Porque es pues otro tipo de dato un poco más complejo. Lo que sí que tenemos que saber es que las imágenes básicamente son matrices de píxeles, ¿vale? Al final, pues esa imagen del 9 que ya utilizamos antes, ¿vale? En este caso, pues de tamaño 6x6, pues no es más que una matriz de píxeles, también de tamaño 6x6. Cada uno de esos píxeles, cada cuadrado o cada celda de esa matriz, tiene un valor entre 0 y 255, ¿vale? ¿Qué representa ese valor entre 0 y 255 en una imagen en blanco y negro? Representa la intensidad, ¿vale? Por tanto, la máxima intensidad, el valor más alto del rango, este de aquí, representa el color blanco, que es toda la intensidad posible, y nada de intensidad es el color negro, ¿vale? Por tanto, ya veis cómo se codificaría esa imagen que tenéis ahí abajo a la izquierda. En ese caso, pues como la imagen es en blanco y negro, veis que solo tenemos una matriz, pero habitualmente, pues como sabéis, las imágenes no son en blanco y negro o en escala de grises en este caso, sino que las imágenes son en color. Por tanto, no vamos a tener una sola matriz como es en este caso. Lo que vamos a tener cuando trabajamos con imágenes en color o imágenes RGB son tres matrices diferentes, ¿vale? Entonces, cada uno de los píxeles que componen la matriz, este píxel de aquí, por ejemplo, no va a tener un solo valor entre 0 y 255. Va a tener tres valores diferentes entre 0 y 255, ¿vale? Por tanto, este valor de aquí, o este píxel de aquí, va a tener, pues, un valor para el canal rojo, otro valor para el canal verde y otro valor para el canal azul, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos tres valores para cada píxel, pero aquí antes solo teníamos uno, ¿vale? Para verlo de una forma un poco más, digamos, tridimensional, ¿vale? Esta imagen que tenéis aquí, donde el 9 ahora pues lo hemos puesto en un color cian, para codificarla ahora necesitamos tres matrices como las que veis ahí a la derecha, ¿vale? La matriz del canal rojo sería pues todo 255, donde están las zonas en color blanco. La matriz color verde, que tendría también 255, donde está el color blanco, y la matriz azul, que también tendría 255, es decir, la máxima intensidad para el color blanco, ¿vale? La única diferencia, si os fijáis, es que los píxeles donde está el 9, ¿vale?, tienen valores diferentes. ¿Por qué? Porque si yo quiero componer este color de azul exactamente, pues aquí lo que voy a tener, por ejemplo, en este píxel que os he marcado aquí, va a ser, pues, una tripleta con estos tres valores, ¿vale? 62 para el valor rojo, 198 para el color o para el canal verde y 239 para el canal azul, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se codifican las imágenes, que cuando estamos trabajando en escala de grises o blanco y negro, vamos a trabajar con una sola matriz, pero cuando trabajamos en color, normalmente pues va a ser lo más habitual, vamos a tener tres matrices, una por cada canal y que los canales son rojo, verde y azul. Al final necesitamos saber cómo codificar cada imagen para introducir esa imagen en nuestra red, ¿vale? En nuestra red que queremos que sea capaz de ver. Nos sucedía lo mismo con los textos. ¿Para qué queríamos codificar cada palabra? Bueno, para ser capaz de introducir esas palabras de alguna forma numérica en nuestro modelo y poder hacer operaciones y resolver pues, problemas de clasificación o regresión o lo que sea, ¿vale? En este caso, pues ya sabemos que las imágenes son matrices, ¿vale? Pero nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con matrices a la entrada de nuestras redes profundas. Entonces, una primera aproximación que se nos puede ocurrir para solventar este problema es coger la matriz, pues por ejemplo en esta imagen en blanco y negro, y transformarla en este vector que tenéis aquí,
¿vale? Vamos a, de alguna forma, aplanar la matriz y así ya la tenemos en formato vector y ya podemos usar las redes que conocemos hasta ahora, ¿vale? Donde siempre solemos tener vectores a la entrada. En este caso esto no es una buena aproximación, ¿vale? Al final, ¿cómo convertiría yo esta matriz en un vector? Pues una opción y la más utilizada suele ser coger cada una de las filas de la imagen, cada una de estas filas, y aplanarlas o ponerlas una detrás de otra, ¿vale? Entonces aquí veis la primera fila, que efectivamente es todo en blanco, la segunda fila, que tiene 3 píxeles en color negro, y así sucesivamente, ¿vale? Veis la imagen de alguna forma pues toda unida en un único vector, en este caso de 36 elementos. ¿Por qué esto no es una buena aproximación? Bueno, si recordáis, una de las propiedades que decíamos que tenían que tener las redes convolucionales era la invarianza al movimiento. ¿Qué pasa si yo modifico ligeramente esta imagen de entrada o muevo, digamos, el objeto, el 9, dentro de la imagen? ¿Vale? Si os fijáis, si yo muevo el 9 un par de píxeles hacia abajo, lo que sucede con el vector es que se vuelve completamente diferente, ¿vale? Y por tanto, para nuestra red tradicional, que está acostumbrada a trabajar con vectores en la entrada, va a ser un caso totalmente diferente y eso no lo queremos, ¿vale? Queremos que la red, cualquiera de estas dos entradas, produzcan la misma salida. Pero tratándolas así, tratándolas aplanando la matriz en un vector, no va a pasar porque, como veis, las entradas se vuelven totalmente diferentes. Por tanto, esto no es una buena aproximación y tenemos que tratar las imágenes de alguna otra forma. Además, otro problema que no hemos comentado es que los modelos resultantes tendrían que tener un tamaño enorme. ¿Vale? Aquí ya veis que para una imagen de 6x6, que es muy pequeña, ¿vale? Es algo muy pequeño, tenemos ya un vector de entrada de 36 elementos, ¿vale? Si trabajásemos con una imagen también pequeña, de tamaño 100%, ¿vale? Esto también es muy pequeño, tendríamos ya vectores de tamaño 10.000, ¿vale? Por tanto, esto ya veis que no es viable, porque al final, ¿qué implica tener, por ejemplo, un vector de tamaño 10.000 en la entrada? Pues implica que la siguiente capa tiene que conectar todas las 10.000 neuronas de esta capa de la entrada con todas las neuronas que haya en la capa siguiente, en la primera capa oculta que nos encontremos, ¿vale? Eso sería pues un vector de pesos enorme, un bias enorme, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, no es viable tratar cada imagen como un vector aplanado, ¿vale? Además, estamos hablando de imágenes en escala de grises, ¿vale? Si tuviésemos imágenes en color, pues tendríamos este vector pues 3 veces, ¿vale? 36 por 3. Entonces, esta opción no es válida para codificar o para introducir imágenes o tratarlas en una red capaz de ver. Entonces ahí es donde surgen en este contexto y con estos problemas en mente las convoluciones, que también pues, es una operación matemática que existe hace muchos años y que normalmente pues, se utilizaba para tratar señales, bien sean digitales o bueno, otro tipo de señales. Al final, como digo, no es más que una operación matemática que es capaz de extraer características o patrones de unos datos de entrada. Como decía, típicamente pues, se crearon para señales, pero ahora veremos que para imágenes también son capaces de funcionar. ¿Qué va a tener una convolución? Pues va a tener 3 elementos siempre. Va a tener unos datos de entrada que llamaremos X, unos kernels o filtros que llamaremos U y una salida que llamaremos O. Entonces ahora vamos a ver cómo funcionan las convoluciones y qué ventajas tienen respecto de lo que acabamos de ver. El primer tipo de convoluciones que vamos a ver son las convoluciones en una dimensión o 1D. Este tipo de convoluciones se aplican típicamente cuando los datos de la entrada, los datos que vamos a introducir en esta capa convolucional, tienen una única dimensión, es decir, pues son típicamente un vector como este que veis aquí. ¿Qué casos podemos encontrar con esas características? Bueno, por ejemplo, como os pone ahí, pues imaginad que tenemos un vector donde en cada posición tenemos el valor de una señal digital o analógica a lo largo del tiempo. Pues aquí tendríamos, pues imaginad que tenemos un audio, por ejemplo, y en la primera posición de este vector pues tendríamos su amplitud en este instante de tiempo, en el siguiente tendríamos su amplitud en el siguiente instante, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay cierta relación entre un elemento y los anteriores y posteriores. En ese caso, pues como veis, los datos de entrada son de una dimensión y ahí tendríamos que aplicar convoluciones en una dimensión.
Como veremos más adelante, el nombre de la convolución, que la convolución sea 1D o 2D o 3D, como veremos más adelante, no solo depende del tamaño de la entrada, depende de más factores, pero digamos que en este caso pues solo podríamos aplicar convoluciones en una dimensión. Al final, para entender cómo funcionan estas convoluciones, pues vamos a ver qué tamaños tendrían, en este ejemplo concreto, cada uno de los elementos que forman esta convolución o que intervienen en la operación de convolución. En este caso son estos tres elementos que veis dibujados y que veis aquí listados, y el primero de todos sería pues el vector de la entrada, que como ya sabemos pues tiene que ser un vector porque solo puede tener una dimensión. En este caso pues como ya hemos dicho le llamaremos x al vector de la entrada, que en este caso pues son un vector de números reales de tamaño W mayúscula. El siguiente elemento que interviene en la convolución es el kernel de la convolución, que es el elemento, digamos, más importante. Y en este caso a los kernels pues les llamamos U, como hemos dicho antes, y en este caso pues también va a ser un vector de números reales, en este caso de tamaño W minúscula, ¿vale? No tiene que coincidir el tamaño de la entrada y el tamaño del kernel, como veis ahí. Y el último elemento que tenemos o que forma parte de esta convolución es el vector de salida o el vector resultante de aplicar al vector de la entrada el kernel o el filtro de la convolución. En este caso el vector de salida para esta convolución que tenemos aquí le vamos a llamar O y en este caso pues también va a ser un vector, pero el tamaño de ese vector de números reales pues va a estar determinado por esa fórmula que veis ahí. Sería el tamaño de la entrada menos el tamaño del filtro o kernel más 1, ¿vale? Entonces, una vez conocemos ya todos los elementos que forman una convolución, tenemos que entender cómo se transforma la entrada en la salida de la convolución. Es decir, cómo transformamos este vector x en este vector O utilizando el filtro o kernel U. Al final, para hacer esto, pues simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar esa fórmula que veis en la parte derecha de la transparencia, y aquí, como veis, pues estamos indicando con este símbolo de aquí que vamos a aplicar al vector, en este caso de la entrada, lo que llamamos x, le vamos a aplicar una convolución, que es este símbolo que veis aquí, y le vamos a aplicar esa convolución utilizando el kernel o filtro U, ¿vale? Entonces siempre que veáis esto de aquí nos estamos refiriendo a aplicar una convolución U a, en este caso, pues un vector de una dimensión x. Al final lo que tenemos en esta operación o en esta fórmula que veis aquí a la derecha es la forma de obtener cada uno de los elementos del vector de salida. Es decir, qué tenemos que aplicar para obtener cada uno de estos elementos que tenemos aquí en este vector O de la salida. Para obtener cada uno de esos elementos, como veis ahí, pues aquí estamos definiendo cómo obtener el elemento iésimo, es decir, pues i va a valer 0 en esta posición, 1 aquí, 2, 3, 4 y 5 para este ejemplo concreto. Pues aquí, como veis, tenemos cómo obtener cada uno de esos elementos, cómo obtener cada posición concreta de la salida. En este caso, aunque pueda parecer complicado, la operación es bastante sencilla porque al final lo que tenemos que hacer para obtener, por ejemplo, el primer elemento de la salida, pues es seguir esa ecuación donde tenemos que ir alterando el valor de la m, ¿vale? Como pone aquí, desde 0 hasta w minúscula menos 1. En este caso w minúscula vale 3, por tanto la m va a valer inicialmente 0, luego 1 y luego 2. ¿Vale? Esos son los tres valores de m que vamos a tener para obtener, en este caso, el primer elemento de la salida, este primer elemento de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese elemento? Pues simplemente haciendo un sumatorio de x sub m más i, en este caso m pues vale 0, como veis aquí, y la i también vale 0, por tanto tendríamos que multiplicar x sub 0 por lo que hay en u sub m. ¿Cuánto vale m? Pues en este caso 0. ¿Qué es x sub 0 y u sub 0? Pues u sub 0 lo tenemos aquí, en esta posición del kernel, y x sub 0 lo tenemos aquí. Por tanto, simplemente sería multiplicar esos dos elementos y el resultado, pues digamos que lo almacenamos en este sumatorio y vamos a calcular la siguiente posición. ¿Cuál sería la siguiente posición? Pues cuando m vale 1, por tanto esto sería obtener
x sub m más i, en este caso m es 1 y sigue siendo 0, por tanto sería x1 por, y lo mismo con u, en este caso no interviene la i, por tanto sería u sub 1. Obtenemos el resultado y lo almacenamos para sumárselo al resultado anterior. Y lo mismo con m2, que al final pues sería x2 por u2. Básicamente, haciendo esas tres operaciones y acumulando todos estos resultados, ¿vale? Sumando todos esos resultados, ya obtendríamos el valor que tenemos que poner en este primer elemento de la salida. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación para obtener el siguiente? Pues simplemente aumentar el valor de i en 1 y hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, gráficamente, para entender un poco mejor este procedimiento que estamos haciendo, lo que hace una convolución, en este caso, es lo que se denomina una operación de barrido. Es decir, lo que vamos haciendo en realidad es, vamos posando este filtro encima, en este caso, del vector de la entrada, y empezamos en la posición superior izquierda. Lo posamos en esa posición y lo que hacemos es multiplicar el primer elemento del filtro por el primer elemento que cae en el vector de la entrada en la posición asociada a ese primer elemento del filtro, como veis ahí. Y multiplicamos el segundo elemento del filtro por lo que hay en la segunda posición del vector de la entrada y lo mismo por el tercero, ¿vale? Y con eso ya obtendríamos, como acabamos de ver, el primer elemento de la salida. Entonces, como os decía, lo que hace una convolución básicamente es una operación de barrido. Es decir, ¿cómo hace ahora para calcular el segundo elemento? Pues en vez de poner el filtro en esta posición, como lo poníamos ahora, lo que hace para calcular el segundo elemento de la salida es ponerlo un elemento más allá. Lo ponemos un elemento más allá y ahora hacemos la misma operación. Multiplicamos este valor del filtro por este de la entrada. Este valor del filtro por este de la entrada y este y este. ¿Qué nos da el resultado de ese sumatorio? Pues nos daría este segundo elemento de la salida. Y así iríamos haciendo la operación de barrido, es decir, iríamos deslizando este kernel U sobre la entrada para ir obteniendo todos los elementos de la salida, hasta que llegáramos a este elemento final del vector de salida. Vale, entonces básicamente esta operación en la que vamos deslizando el filtro por la entrada se conoce como operación de barrido. Al final, para verlo mucho mejor, podemos verlo gráficamente sobre este dibujo que tenemos aquí en las transparencias y vamos a ir entonces haciendo esta misma operación que yo os dibujaba, pero ya de una forma un poco más clara. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer, como os decía, es posar el filtro U sobre la parte, en este caso, más a la izquierda del vector de la entrada, hacemos las multiplicaciones pertinentes y las sumas y nos da el vector que veis ahí en color oscuro de la salida, el primer elemento de la salida en este caso. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Continuar con la operación de barrido y nos movemos un píxel, o en este caso, como estamos tratando con vectores, un elemento hacia la derecha. Nos movemos un elemento hacia la derecha y volvemos a obtener, utilizando esa ecuación, el elemento de la salida correspondiente y así sucesivamente para todos los elementos de la entrada hasta que ya no podamos hacer más operaciones de barrido y digamos que no podamos deslizar más, en este caso, el filtro o el kernel hacia la derecha. Una cosa que hay que tener en cuenta, como veis ahí, es que, si os fijáis, el tamaño de la entrada es W, mayúscula, pero sin embargo, el tamaño de la salida ya no es de ese mismo tamaño W. Si os fijáis, cuando aplicamos una operación de convolución, digamos tradicional, sin hacer cambios que veremos más adelante que se pueden hacer, vamos a perder siempre dimensión de la salida respecto de la entrada. Por tanto, va a ser siempre más pequeña la salida que la entrada, como digo, hasta que no veamos luego cómo solucionarlo. Y el tamaño de la salida pues va a depender también del tamaño del filtro. Pero bueno, como digo, esto lo veremos más en detalle más adelante. Para que se entienda un poco mejor, vamos a intentar entenderlo de otra forma, ¿vale? Imaginad que tenemos en la entrada una señal eléctrica donde básicamente tenemos pues, el voltaje que tiene esa señal a lo largo del tiempo, ¿vale? En el instante pues 0 tiene 0 voltios, luego 0, en el instante 1 y así
hasta llegar al final donde ya tiene 3 voltios. Y lo que queremos es aplicar un filtro que nos diga en esa señal de la entrada donde hay incrementos de voltaje, es decir, donde se incrementa el voltaje, pues en este caso en una unidad. El filtro capaz de hacer eso es este de aquí, es un filtro que tiene esos valores de ahí, ¿vale? Que si lo representamos, pues sería esto, -1 y 1. Lo que vamos a ir haciendo es básicamente pues multiplicar ese filtro, primero por estos dos valores, luego por estos dos, luego por estos dos, luego por estos dos y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, ¿qué resultado tiene eso? Bueno, pues estas primeras multiplicaciones, como veis, nos van a dar 0, ¿vale? Porque tenemos -1 y 1 multiplicados los dos por 0. Por tanto, pues la primera efectivamente da 0, la siguiente da 0 y la siguiente da 0. Y cuando llegamos aquí, que tenemos el primer incremento de voltaje, que también lo podéis ver aquí gráficamente, ¿vale? Este primer salto, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que ese filtro, que está pensado, como habíamos dicho, para detectar incrementos de voltaje en una unidad, pues básicamente multiplicamos -1 por 0, por tanto lo anulamos, y multiplicamos 1 por 1. Por eso aquí tenemos el primer resultado positivo, ¿vale? Por tanto, en la salida nos dice que aquí, una vez por lo menos, se produce un incremento de voltaje de una unidad. Si vamos al siguiente elemento de la entrada, lo mismo, ¿vale? Multiplicamos -1 por 1 que da -1, 2 por 1 da 2 y al restar o al sumar en este caso, pues da 1. Y volvemos a obtener otro 1 en la salida diciéndonos que en la señal de entrada hay otro incremento más de 1 voltio, ¿vale? Y haremos lo mismo para lo siguiente y pasa lo mismo, ¿vale? Como hay otro incremento más, tenemos otro 1 a la salida, ¿vale? Luego ya no se producen más incrementos y aquí ya veis que no tenemos más unos en la salida. Por tanto, pues este resultado nos serviría pues para contar cuántas veces se produce un incremento de 1 en la entrada, ¿vale? Al final, pues la convolución o el filtro que se aplica en la convolución, ¿vale? Aquí vemos que nos viene predefinido, pero ya veremos más adelante de dónde provienen esos filtros o esos kernels. El siguiente tipo de convolución que vamos a ver son las convoluciones en 2 dimensiones. En este caso vamos a variar el problema que vamos a resolver y en este caso vamos a cambiar los elementos de la entrada y ya no vamos a tratar con vectores como antes de una dimensión. Y en este caso, pues para poder procesar esas, en este caso matrices, si ya tenemos 2 dimensiones, vamos a necesitar un tipo de convolución diferente. Estas convoluciones, como veis ahí, pues se llaman convoluciones 2D, pero no se llaman 2D simplemente porque la matriz de entrada sea de 2 dimensiones. Se llama 2D porque el barrido que vamos a hacer, la operación que definimos antes de barrido, que antes simplemente, cuando hablábamos del caso 1D, simplemente iba de izquierda a derecha, pues en este caso, en las convoluciones 2D, no van a ir simplemente en esa única dimensión, no van a ir solo de izquierda a derecha. También se van a mover, digamos, en el eje Y, van a moverse de arriba a abajo. Por tanto, las convoluciones, el nombre de las convoluciones está determinado no por el tamaño de la entrada, de los datos de entrada, sino por las dimensiones en las que se mueve el barrido, ¿vale? Por tanto, antes teníamos convoluciones 1D porque solo movíamos la ventana o el kernel en una única dimensión. Ahora vamos a utilizar convoluciones 2D porque vamos a mover también el kernel en 2 dimensiones en vez de solamente en una. Entonces, en este caso, las convoluciones 2D ya se usan típicamente cuando los datos de entrada son imágenes, bien sean imágenes en escala de grises o, como veremos más adelante, imágenes en color o imágenes RGB. Si tratamos inicialmente, en el caso más sencillo, con imágenes en escala de grises, nuestros elementos de la entrada, en este caso, lo que llamábamos X, pues ya no van a ser simplemente un vector de una única dimensión, sino que ahora vamos a tener pues una matriz de números reales de tamaño ancho por alto, W por H. El kernel pues también va a cambiar y no vamos a tener un vector como teníamos antes, sino que vamos a tener también una matriz de tamaño, en este caso, pues W minúscula por H minúscula. Y la matriz, o la salida, en este caso, también va a ser una matriz, y en este caso, igual que sucedía antes, va a estar determinado su tamaño por el tamaño de la imagen de entrada y el tamaño del filtro, ¿vale? Como veis ahí,
pues siguiendo una fórmula muy similar a la que teníamos en las convoluciones 1D, pero en este caso pues para 2 dimensiones. ¿Cómo será ahora la operación de convolución? Pues en realidad es muy similar a la que teníamos antes. Lo único es que ahora tenemos 2 sumatorios diferentes, uno que nos va a permitir ir haciendo el barrido en una dimensión, en este caso este que veis aquí nos movería de izquierda a derecha, sería similar al que hacíamos en las convoluciones 1D, y este otro sumatorio nos permitiría ir moviendo la ventana de arriba a abajo. ¿Vale? Luego lo veremos en detalle con imágenes, pero básicamente pues aquí tenemos cómo hacer ese barrido en esas 2 dimensiones, y si os fijáis ahora, pues en esta operación ya no tenemos un único índice, ya no estamos intentando obtener un único elemento de la salida, sino que tenemos 2 índices, ¿vale? Porque ahora ya estamos tratando con matrices y por tanto pues queremos obtener, por ejemplo, este elemento de la salida, su i y su j, o este de aquí, ¿vale? Por eso ahora tenemos 2 índices y también vamos a tener, como veis, hay 2 sumatorios. Pero la operación de convolución al final es siempre la misma. Se complica el número de índices o la operación de barrido, pero al final lo que hacemos en una convolución es multiplicar un elemento del kernel o del filtro por un elemento de la entrada, ¿vale? Pero en este caso, como veremos ahora, nos movemos en 2 dimensiones. Entonces, viéndolo gráficamente para entenderlo mejor, aquí ya veis representados, pues en este caso la imagen en blanco y negro de la entrada, que solo tiene un canal, por eso es en este caso una sola matriz en 2 dimensiones. El filtro, que en este caso es de 3×3, como veis ahí, de W minúscula por H minúscula. Y en este caso, pues como decíamos, vamos a tener a la salida, en vez de un vector, vamos a tener también una matriz. ¿Qué habría que hacer en este caso para ir haciendo esa operación de barrido que hacíamos en una dimensión? Pues un poco lo mismo. Inicialmente tenemos que situar la ventana o situar el kernel en la posición superior izquierda, lo mismo que hacíamos cuando teníamos un vector, y vamos a ir haciendo barrido primero de izquierda a derecha. Por tanto, cuando cae el kernel sobre esa posición de la entrada, multiplicamos cada elemento del kernel por el elemento de la imagen y hacemos una suma de todos ellos, ¿vale? Para todos los elementos, y obtendríamos este valor de aquí. ¿Qué hacemos a continuación? Deslizamos la ventana, hacemos la operación de barrido y, como os decía, primero de izquierda a derecha y luego iríamos de arriba a abajo, ¿vale? Por tanto, pues nos deslizamos en este caso ya un píxel hacia la derecha, obtenemos el siguiente valor de la salida, el siguiente valor, y una vez llegamos al final de esta primera operación de barrido, ahora lo que tenemos que hacer es deslizar la ventana o deslizar el kernel, pero en la otra dimensión. Y lo que vamos a hacer es, vamos a mover ese kernel otra vez al inicio, a donde habíamos empezado a hacer el barrido, pero lo vamos a bajar un píxel. Por tanto, la siguiente operación la haríamos ahí. Y continuaríamos moviendo la ventana y acabaríamos al final, pues siguiendo este protocolo que hemos comentado, acabaríamos en esta última posición, ¿vale? La ventana o el kernel se iría moviendo hasta llegar a esa última posición para obtener este último elemento de la salida, ¿vale? Entonces, como veis, las convoluciones 1D se llamaban así porque simplemente movíamos el kernel de izquierda a derecha, pero en las convoluciones 2D, pues tienen ese nombre porque también lo movemos de arriba a abajo, ¿vale? Entonces, eso es lo que define un poco el nombre de las convoluciones. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajamos con imágenes en color? En este caso, pues vamos a tener como elementos de entrada matrices de 3 canales, es decir, vamos a tener, en vez de una única matriz, como teníamos en imágenes en escala de grises, vamos a tener 3 matrices de ancho por alto. Es decir, lo que conocemos pues típicamente como un volumen o un tensor. Pero a pesar de ello no vamos a aplicar convoluciones 3D. Vamos a aplicar convoluciones en 2 dimensiones, como decíamos antes, ¿vale? Luego veremos un poco por qué. En este caso, ¿qué vamos a tener? En la entrada vamos a tener, como decíamos ahí, tensores en 3 dimensiones, que van a ser pues volúmenes o tensores de números reales, donde el primer
elemento, la primera dimensión, es el número de canales, que sería 3, y luego tendríamos el ancho y el alto de la imagen. El kernel, en este caso, también va a ser un tensor en 3 dimensiones, por tanto ya no va a ser una matriz. ¿De qué tamaño va a ser este tensor? Va a ser de tamaño número de canales de la imagen de entrada, veis que estos dos elementos coinciden, por tanto esto va a ser 3, ancho, ¿vale? Y alto. Pero bueno, veis que esto no tiene que coincidir, como pasaba antes también, con el tamaño de la imagen de entrada. Típicamente estos valores pues suelen ser más pequeños. ¿Y qué vamos a tener a la salida? Pues en este caso a la salida vamos a tener un tensor de 2 dimensiones, ¿vale? Entonces, al aplicar esa operación de barrido con estos dos elementos en 3D, el resultado, como veremos ahora, no es en 3D. El resultado es en 2D. Digamos que perdemos una dimensión. Básicamente, pues si la convolución es 1D nos devuelve un tensor en una dimensión y si es 2D nos devuelve un tensor en 2 dimensiones. Al final, pues como es de 2 dimensiones, ¿cuál va a ser la primera? Pues va a ser el ancho, ¿vale? Dependiente del tamaño del kernel, como decimos siempre, y el alto lo mismo, también dependiente del alto del kernel en este caso. ¿Cómo sería la operación de esta convolución en este espacio de 3 dimensiones? Bueno, pues al final sería, como veis, exactamente igual que la operación que hacíamos anteriormente. Simplemente, pues ahora vamos a tener elementos de 3 dimensiones a la entrada, pero la salida, como veis ahí, está indexada para 2 únicos índices, ¿vale? Entonces, como veis ahí, ya se espera que la salida sea de 2 dimensiones, lo que pasa que vamos a tener 3 sumatorios en vez de 2. Uno que se va a mover por los canales, otro que se va a mover por el ancho y otro por el alto. Al igual que hacíamos antes, pues para entender gráficamente cómo funciona en este caso la operación de barrido en estas imágenes en 3 dimensiones, pues como veis ahí hemos dibujado ligeramente de forma diferente cada uno de los elementos, ¿vale? En este caso, pues digamos que antes los veíamos desde este punto, ¿vale? Veíamos frontalmente la imagen desde ese punto, pero ahora los hemos girado ligeramente para poder ver el número de canales, ¿vale? Antes, como solo teníamos una matriz o uno de estos 3 elementos, no hacía falta pues girarlos de esta forma, pero ahora, como veis, están pues eso, ligeramente girados para ver la profundidad de cada uno de los elementos. Al final, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos imágenes de 3 canales a la entrada, ¿vale? Como veis, son 3 matrices básicamente de W por H, una detrás de otra. También habíamos dicho que el filtro era de 3 dimensiones, que el número de canales del filtro coincide con el número de canales de la imagen de entrada y que el filtro tiene pues su ancho y su alto, ¿vale? No tienen por qué coincidir C y W y H minúscula, pero bueno, en este ejemplo sí coincide. Y luego a la salida, pues decíamos que teníamos una matriz, ¿vale? Aquí, aunque la veáis con volumen, esto es básicamente una matriz, y en este caso, pues D va a ser igual a 1, ¿vale? Simplemente pues lo dibujamos así también para que sea fácil de ver con el resto de volúmenes de la convolución. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso la operación de barrido y por qué tenemos o pasamos de 3 dimensiones a la entrada a solamente 2? Bueno, en este caso, pues ¿qué tendríamos que hacer? Cogeríamos el filtro y lo ubicamos, como siempre, en la parte superior izquierda de la imagen de entrada. En este caso, pues lo que haríamos sería ubicarlo en este punto de aquí. ¿Y cómo iríamos haciendo el barrido? Pues exactamente igual. Lo iríamos moviendo el filtro hacia la derecha y cuando lleguemos al final volvemos a empezar, pero en esta posición de aquí, deslizando un píxel hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué perdemos una dimensión? ¿Por qué pasamos de 3 dimensiones a la entrada a una única dimensión a la salida? Bueno, como veis ahí, al final lo que estamos haciendo al aplicar, por ejemplo, en la primera posición del kernel, en la primera posición de la operación de barrido, lo que estamos haciendo básicamente es multiplicar pues este elemento que hay aquí por este elemento que hay aquí y así sucesivamente. Todos esos elementos o los resultados de esas multiplicaciones ponderadas, lo que estamos haciendo es sumarlas, básicamente. Y estamos resumiendo todos esos números que están dentro de ese, en este caso, cubo, lo estamos resumiendo en un único valor que pondremos ahí, ¿vale? Por tanto, estamos pasando de esas 3 dimensiones a un único valor. Y de ahí
que perdamos esa dimensión, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto así y por qué no utilizamos un filtro de 2 dimensiones? Podríamos utilizar un filtro de 2 dimensiones, ¿vale? Y eliminar estas 2 dimensiones de aquí, pero en este caso la convolución ya no sería una convolución en 2D. En este caso la convolución sería en 3D. ¿Por qué sería en 3D? Porque si eliminamos esto, como decía, solo vamos a tener una matriz de W por H que tendríamos que poner sobre la imagen de entrada en esta posición. Y en este caso la operación de barrido, como veis, tendría que hacerse en esta dimensión, en esta otra dimensión y en esta otra dimensión, ¿vale? Entonces en ese caso sí sería una convolución en 3D. ¿Por qué no queremos hacer una convolución en 3D en este caso? Este tipo de convoluciones 3D son interesantes cuando lo que yo tengo en el volumen de entrada es una imagen aquí, otra imagen diferente aquí y otra imagen diferente aquí, pero que hay cierta relación entre ellas. En este caso nosotros no tenemos eso. En realidad lo que tenemos en cada una de esas 3 matrices que tenemos ahí apiladas es exactamente la misma imagen. Lo que pasa que en el primer canal o en la primera matriz tenemos el color rojo, en el siguiente tenemos el color verde y en la siguiente tenemos el color azul, ¿vale? Pero es la misma imagen. Todo ese volumen representa una única imagen. ¿Cuándo nos interesa hacer convoluciones en 3D? Es decir, eliminando pues estos dos canales del filtro. Eso nos interesa, pues, por ejemplo, en imágenes médicas, donde pues, cuando os hacen un TAC, por ejemplo, y os meten una máquina para hacer resonancias, pues típicamente lo que se obtiene como resultado son muchas imágenes en blanco y negro, muchas más de las que vemos aquí, ¿vale? Habría muchísimas más. Y todas ellas representan pues un corte de, pues en este caso, vuestro cuerpo, ¿vale? Básicamente. Entonces, en ese caso sí nos interesaría ir haciendo barrido también en esta otra dimensión, ¿vale? En ese caso, pues como la imagen es muy grande y tiene muchas rebanadas, pues no haría falta tampoco eliminar, como os pongo yo aquí, estos 2 elementos, ¿vale? Simplemente lo que habría que hacer es que el número de canales de la convolución pues sea más pequeño que el número de canales de la imagen de entrada, para que también podamos mover ese filtro en esta otra dimensión y ya hagamos una convolución en 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, normalmente, cuando estamos trabajando con imágenes, usamos convoluciones en 2D, cuando trabajamos con imágenes en blanco y negro o imágenes en color. Si las imágenes son en blanco y negro, el filtro tiene 2 dimensiones. Si las imágenes son en color, el filtro tiene 3 dimensiones y el canal típicamente es 3, porque son imágenes RGB. Si nos vamos a problemas más complejos, como decía, donde las imágenes de la entrada pues ya representan pues eso, imágenes tridimensionales de un volumen, pues eso ya sería un poco más complejo y ahí pues normalmente el tamaño del filtro, el número de canales del filtro, pues ya es más pequeño que el número de canales de la entrada, ya no coincidiría como aquí, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que entendáis esa diferencia entre las convoluciones 2D y 3D. Para volver con el ejemplo que estábamos de imágenes en color y convoluciones 2D, pues ¿cómo haríamos el barrido? Pues como os comenté yo antes, ¿vale? Aquí lo veis visualmente mejor, pero básicamente es ir moviendo ese volumen y calculando la suma ponderada, como ya hemos visto. Lo vamos moviendo y al final pues llegaríamos al final de la primera parte del barrido, nos moveríamos un píxel o una dimensión hacia abajo y volveríamos a hacer lo mismo hasta que lleguemos al final de la imagen, ¿vale? Como veis, pues es exactamente lo mismo, simplemente pues cambia la profundidad de los filtros. Al final, en cualquier tipo de convolución, bien sea 1D o 2D, como hemos hablado ahora, o incluso las 3D que también las hemos citado, tenemos que tener en cuenta que el modelo, una red profunda, cuando utiliza una convolución, en realidad los pesos que tiene el filtro, ¿vale? En este caso este volumen U, esos pesos es los únicos parámetros que va a aprender durante el entrenamiento. Por tanto, cuando aplicáis una red convolucional, los pesos que va a aprender o los pesos que van a estar en el filtro se van a aprender durante el entrenamiento para resolver la tarea concreta
que intentéis estar resolviendo, ¿vale? No van a ser lo mismo esos pesos si intentáis hacer un problema de regresión que de clasificación si estáis utilizando el mismo conjunto, por ejemplo, ¿vale? Porque al final la red decidirá qué tiene que ir ahí en esos valores o en qué se tiene que fijar de la imagen de la entrada para predecir la salida que le estéis exigiendo predecir, ¿vale? Por tanto, pues es importante que sepáis que los valores de ese filtro, bien sea de una dimensión, de 2 dimensiones, de 3 o de las que sean, son los únicos parámetros que tiene una capa de convolución, ¿vale? Por tanto, pues cuantos más filtros tengáis o más grandes sean los filtros, pues más pesos tendrá que aprender el modelo y más pesado será a la hora de realizar el entrenamiento. Para intentar entender un poco qué hace un filtro o qué objetivo puede tener un filtro dentro de una red convolucional, aquí vemos un ejemplo un poco simplificado, donde tenemos de nuevo la imagen en blanco y negro del dígito 9, pero este caso, en vez de estar entre 0 y 255, los valores, como veis ahí, están entre -1 y 1, ¿vale? Básicamente, lo que se hizo fue aplicar una normalización entre estos dos valores. Pero bueno, básicamente, en efectos prácticos tenemos lo mismo. Si os fijáis, ¿vale? Al aplicar este filtro en concreto, que tiene estos valores 1 y -1, tal y como veis ahí, lo que obtenemos es esta salida de aquí, que tiene valores altos, ¿vale? En estas dos franjas, ¿vale? O sea, la matriz de salida, pues digamos que se activa en esas dos franjas que veis ahí, o que tiene valores más positivos o más altos. ¿Para qué sirve este filtro que tenemos aquí de ejemplo? Si os fijáis, este es un filtro típico que se suele utilizar para detectar líneas verticales, ¿vale? Porque al final es un filtro, pues eso, pensado para buscar cosas como esa de ahí. ¿Dónde encontramos cosas como esa en la imagen de entrada? Bueno, pues encontramos líneas verticales aquí y una incluso un poco más grande aquí, ¿vale? Entonces al final eso, al aplicar la convolución, si la vamos pasando por la imagen haciendo el barrido, vamos a tener estos valores que tenéis aquí a la derecha y que veis que son altos. Sobre todo, pues en esa parte que acabo de marcar, son altos porque vamos pasando por esta zona de aquí, ¿vale? Luego aquí ya empieza a disminuir ese valor porque ya en estos valores de aquí ya no tenemos elementos que son -1, ¿vale? Ahí ya no tenemos, digamos, línea vertical. Y lo mismo sucede en este otro caso de aquí. Cuando la convolución llega a esta parte de la imagen de entrada, lo mismo, ¿vale? Veis que se activa y que tiene valores altos cuando pasamos por estos 4 valores, ¿vale? Por eso vemos que aquí los valores son más altos que los que hay aquí. Si hiciésemos la media de esos valores, pues veríamos más alto la media en este sitio que en este otro. Al final, pues ese filtro que teníamos aquí nos sirvió para detectar si había o no líneas verticales. Si pusiésemos los -1 en vez de en ese sentido en este otro, ¿vale? Si todos estos fuesen -1, pues en ese caso lo que estaríamos buscando son líneas horizontales en vez de verticales, ¿vale? Y por tanto, pues las activaciones que tendríamos al final o el resultado de la convolución, pues sería pues más o menos este que tenéis aquí, pero digamos que girado, ¿vale? No exactamente este, pero algo parecido. Vale, al final, pues como veis, lo que busca un filtro es detectar algún patrón en la imagen de entrada. En este caso, como decíamos, pues este filtro pues es uno de ejemplo que hemos puesto para que se entienda un poco el objetivo que tienen los filtros, pero como decimos, el modelo o la capa convolucional decide qué filtro es el más adecuado para la tarea que pretende resolver. Si la tarea que pretendemos resolver es detectar los dígitos, ¿vale? A partir de esta imagen, pues hacer una clasificación como hacía Yann LeCun, pues igual es relevante saber, para detectar si eso es un 9, saber si tiene líneas, en este caso verticales, ¿vale? Igual si sabemos que tiene líneas verticales y 2 verticales y 2 horizontales, pues ya la red es capaz de detectar que ahí hay un 9, ¿vale? Pero bueno, los filtros en realidad pues muchos no son tan fáciles de ver como este de aquí y son muy complejos y buscan pues figuras más complejas, ¿vale? Como decíamos a la introducción, pues la idea es que la red vaya detectando, buscando, aprendiendo en este caso estos filtros y que según vamos concatenando capas convolucionales, los filtros cada vez sean más complejos y se compongan de
los filtros, digamos, obtenidos en capas previas. Digamos que hagan una composición de todo lo aprendido antes.